La calentera de Jorge Rodríguez después de enterarse no solo de lo que contenía el informe de los expertos electorales de Naciones Unidas, quienes estuvieron en Venezuela el 28 de julio, sino después de enterarse que lo pensaban publicar aun cuando en principio solo era un documento para el secretario general de Naciones Unidas y para el CNE, para nadie más. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Pero la ONU decidió publicarlo. La realidad es tan obvia que a pesar de la cercanía de Naciones Unidas, la que ha tenido con Maduro, tanta que Maduro los invitó como observadores de la elección, la verdad es tan evidente que es una sola. No hay dos verdades. Y Naciones Unidas no pudo guardar silencio. Y en este acto de rebeldía en el que publican lo que habían dicho que no iban a publicar, deciden ser útiles. Ya no se quedan con el diagnóstico, con un documento vacío, sino que presionan para seguir empujando a la superficie los resultados reales. Y este informe de Naciones Unidas es lapidario. La ONU estuvo en Venezuela desde finales de junio hasta el 2 de agosto. Y lo primero que dicen es que no hubo igualdad de condiciones para Edmundo González, que hubo inhabilitaciones, que el régimen tenía el monopolio de los medios de comunicación social durante la campaña. Hablan de 60% de participación y que podría ser aún mayor. Además sugieren de manera tácita que no creen la teoría del hackeo porque el mismo CNE mencionó que habían implementado un protocolo robusto para la transmisión de los datos, con varios niveles de protección contra conexiones no autorizadas y ciberataques. Bueno, es que el único ataque fue el que le dio a Jorge. Para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Naciones Unidas dice que la transmisión se detuvo de manera abrupta sin que nadie explicara por qué. Cancelaron 3 auditorías posteriores clave, incluida la del sistema de comunicación, qué casualidad, que podrían haber arrojado luces sobre la ocurrencia de esos ataques externos, estratosféricos, galácticos, cósmicos. El que envió el mismísimo Elon Musk desde Marte. Eso lo dije yo, no la ONU. Lo que sí dijo la ONU es que el CNE proclamó a Maduro de forma oral, sin apoyo infográfico, como si la palabra de Amoroso tuviera algún tipo de credibilidad. Naciones Unidas comenta que el CNE no ha publicado ningún resultado. Resultados desglosados por mesa de votación para respaldar aquella novela que contó, y que eso además lo exige la ley electoral. Que el mismo CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos, es decir, las actas. Que el mismo CNE considera esta una medida de salvaguarda determinante para la transparencia. Es decir, una prueba en papel, con códigos QR, códigos de aprobación con firmas únicas, así como firmas físicas, de funcionarios y de testigos. Siento que las Naciones Unidas, lo decía hasta con ironía, hicieron todo esto para después entonces no querer mostrar las actas. Y además dicen que esas actas parecen muy difíciles de falsificar. Y allí le está dando crédito a la página web del Comando con Venezuela. Naciones Unidas añade que el CNE impidió que los testigos tuvieran una copia y que además ellos no han publicado las actas. Después dicen, todo lo que revisamos en las actas que publicó la oposición en la web exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Las Naciones Unidas dan absoluta veracidad a las actas que publicó la oposición porque no son las actas de la oposición. Naciones Unidas sabe que eso salió de las máquinas de Amoroso y que comprobaron su transparencia. El que no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad fue el CNE. De manera que sus resultados no son creíbles para la ONU. No cumplieron plazos. Y la ONU dice que el anuncio de un resultado sin la publicación de los resultados tabulados no tiene ningún precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Que no es confiable el resultado que publicó el CNE. Hablaron también de las detenciones, de las víctimas mortales en las protestas, amenazas, intimidación contra partidos políticos y contra testigos. Lo más duro para Jorge es que el informe de las Naciones Unidas cierra agradeciéndole al régimen que hayan cooperado para que ellos pudieran tener acceso a todo esto, hasta al Consejo Nacional Electoral y poder llegar a estas conclusiones. Naciones Unidas dice que después no se pudieron volver a reunir con la directiva del Consejo Nacional Electoral, quién sabe por qué. Este informe de Naciones Unidas no es la opinión de un ministro, de un político extranjero o de un paisito, no.
Es la sentencia del sistema de Naciones Unidas, que quiere ahora ser parte de una solución, no seguir siendo cómplices de la estabilización del régimen de Maduro. Estamos hablando de las formas de observación internacional más creíbles para el mundo, el Centro Carter y las Naciones Unidas. Y están diciendo ambas que Maduro creó una victoria ficticia. Lo dice un análisis absolutamente factual, porque hay una sola verdad y no hay cabida para interpretaciones de esa verdad. Lo que me informan es que Jorge Rodríguez recibió este informe de las Naciones Unidas muchas horas antes que fuera publicado. En esta rueda de prensa, él ya sabía con qué venía la ONU. Son una basura sin palabra. Cuando le dio este ataque, ya él conocía en detalle el informe de Naciones Unidas y sobre todo lo que significaría para su régimen. Por eso esta rabieta. Que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Después que la ONU dijo que publicaría el informe, pasaron muchísimas horas antes que todos tuviéramos acceso. Yo no me quiero ni imaginar la cantidad de llamadas desde Miraflores a esos funcionarios de Naciones Unidas para que pararan esa publicación. Y Jorge jurando que él controlaba hasta las Naciones Unidas. Para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Ya fueron, Jorge, ya los dejaste ir.